Espero se encuentren bien. Les dejo la clase de esta semana en el siguiente video. Esta semana iniciamos un nuevo módulo. El módulo es el 3.8 que se llama Proyecto Innovador de Desarrollo de Software. Así que vamos a conocer un poquito más sobre algunas tecnologías en este nuevo módulo. Y vamos a comenzar viendo un poquito sobre lo que es la tecnología Ajax. No digo lenguaje de programación porque realmente Ajax no es un lenguaje de programación. Es una tecnología que está basada en algunas tecnologías ya existentes, como son el caso de HTML, JavaScript, CSS. Se compone de varias tecnologías ya existentes. Ajax es una tecnología asíncrona. Bueno, de hecho la traducción o las siglas de Ajax significa Asynchronous JavaScript and XML. Es una tecnología que se basa mucho en JavaScript. Si ustedes vieron JavaScript el año anterior, pues muchas cosas se les va a hacer bastante conocidas porque depende mucho de JavaScript. ¿Pero a qué se refiere que Ajax sea asíncrono? Significa que trabaja con el servidor, pero trabaja en segundo plano. Es decir, para poder ver el resultado, la página no tiene que refrescarse, no tiene que actualizarse. Yo puedo hacer inserciones, eliminaciones, hablando ya, conectándome a un servidor de base de datos, yo puedo hacerlo sin que la página se refresque. Es decir, la página por muchas consultas que la compongan, yo puedo acceder directamente a una en específica para poder cambiar ciertos datos dentro de la página y sin que los demás se vean, sin que las demás se vean afectadas, sin que las demás tenga que actualizarse o refrescarse completamente la página. Es decir, yo puedo trabajar específicamente con una pequeña parte de toda la página que actualmente tengo abierta en un sitio. A eso se refiere asíncrono, que no tiene que refrescarse la página para poder ver el proceso o ver el resultado de lo que yo estoy haciendo. En la actualmente en la vida real, quienes usan Ajax, muchos sitios que nosotros utilizamos, comunes, grandes, utilizan Ajax, como es el ejemplo de Google. Google utiliza Ajax. Si ustedes se fijan en la caja de texto donde introducimos qué queremos buscar, a medida que nosotros vamos escribiendo lo que queremos buscar, se va actualizando o nos sugiere algunas palabras de búsqueda. Es decir, a medida que tecleamos, él se va actualizando y nos va a sugerir algo. Pero nosotros en ningún momento vemos que esta página se refresca. Entonces, eso es un buen ejemplo de Ajax. ¿Quién más usa Ajax? Vámonos a otra página muy conocida. Vámonos a Facebook. Cuando se nos hace un comentario en una foto o nosotros creamos un comentario en alguna foto, en algún perfil, en el muro de alguien, automáticamente vemos que ésta se actualiza, automáticamente vemos el comentario o la imagen que le publicamos a esta persona, pero la página en ningún momento se refrescó, en ningún momento se actualizó. Entonces, también está utilizando Ajax. Lo hace de manera asíncrona. Las salas de chat también es en el momento y sin que éstas se actualicen. Un sistema de votación, por ejemplo, podría ser un buen ejemplo de Ajax, que yo hago mi votación y en el momento yo veo mi resultado. Esos podrían ser unos ejemplos bien concretos del uso de Ajax, de cómo es la parte asíncrona. Por aquí tenemos un poquito de lo que ustedes tienen en el documento que se les ha hecho llegar. Dice por acá, lo voy a leer textualmente, la característica fundamental de Ajax es permitir actualizar parte de una página con información que se encuentra en el servidor, sin tener que refrescar completamente la página. De modo similar podemos enviar información al servidor. ¿En qué está la complejidad de esta tecnología? Como ya lo mencionaba, es la combinación de varias tecnologías ya existentes. Y para manejarlo también tenemos que conocer estas tecnologías del cual se compone. HTML,
CSS, JavaScript, DHTML. DHTML es como decir HTML, pero dinámico. De HTML estamos hablando de dominar los objetos que proporciona el DOM. Si ustedes vieron JavaScript el año anterior, se les va a hacer muy conocida esta palabra que yo acabo de mencionar, el DOM. El DOM es la abreviatura de Document Object Model. Básicamente, y diciéndolo de una manera más sencilla, es la estructura de los objetos que genera el navegador cuando se carga un sitio. Pero que a través de JavaScript yo puedo modificar todo esto. Yo puedo cambiar el orden si gusta, si quiero, el orden de los objetos, modificar los objetos, los elementos que componen la página web. A eso se refiere el DOM. También está la tecnología XML que ya realmente está bastante desfasada, ha sido modificada o cambiada, mejor dicho, por tecnología JSON, que ya es algo más nuevo. Esas son las tecnologías y aparte de eso yo también necesito un lenguaje puro para poder combinarlo con él. En este caso nosotros vamos a utilizar PHP porque en PHP tenemos el sitio que comenzamos a hacer en el módulo 1. También es compatible con ASP.NET, con JSP, con Python y Node.js, que quizás para nosotros no sean muy comunes esos lenguajes de programación. Como todo, como cualquier otra cosa, tiene sus ventajas y también tiene sus, tiene sus desventajas. Vamos a mencionar algunas. Una de las ventajas es que utiliza tecnologías existentes. Es decir, si yo ya conozco varias de estas tecnologías, a mí se me va a hacer mucho más fácil la comprensión de esta tecnología, como lo es Ajax. Dice soporta la mayoría de los navegadores modernos, que la mayoría son compatibles con todos los atributos que él maneja. Su interactividad también es una ventaja. El usuario no tiene que esperar hasta que lleguen los datos del servidor. Dos, bien portable, tiene una gran portabilidad. Es muy veloz debido a que no tengo la necesidad de refrescar toda la página. Eso me ahorra en cierta parte tiempo. Y dice, la página se asemeja a una aplicación de escritorio. Algunas desventajas, dice, se pierde el concepto de volver a la página anterior y esto es porque como ya no existe eh, refrescación, digamos, de la página, bueno, la palabra media rara, quizás no sería la palabra correcta. Ya no existe un redireccionamiento, quizás sería la palabra correcta. Ya no hay un redireccionamiento hacia otra página para hacer un proceso, sino que ésta se actualiza o podemos hacer cualquier proceso de manera asíncrona. Yo no necesito ir a otra página para poder hacer un proceso. Entonces, si no tengo otra página, se pierde el concepto de la página anterior, como dice. Eh, Dice la existencia de páginas Ajax y otras sin estas tecnologías pueden hacer que el usuario se desoriente. Lo ideal es que si una página tiene Ajax de mi sitio, sería lo ideal que todas la tengan. Los navegadores antiguos no es compatible con esta tecnología. Otra desventaja dice que los programadores necesitan conocer las tecnologías que intervienen, es lo que hablábamos hace un ratito, son varias tecnologías el cual compone Ajax, entonces se nos hace necesario conocer un poquito de cada una. Y dice, dependiendo de la carga del servidor, podemos experimentar tiempos tardíos de respuesta que desconcierten al visitante. Esto es lógico y es normal en todos los lenguajes. Depende de la carga de documentos o de registros, mejor dicho, en la base de datos, pues así va a ser la respuesta del servidor. Eso es normal en todos los lenguajes de programación. Así que realmente, básicamente, en pocas palabras, eso es Ajax, es una tecnología que trabaja más del lado del cliente que del lado del servidor. Sí trabaja del lado del servidor, pero lo hace en segundo plano. Quiere decir que yo no necesito refrescar la página para ver el resultado del proceso que estoy haciendo. Entonces, vamos a resolver unos dos ejemplos para que veamos eh, qué es, cómo se maneja lo de Ajax. Yo ya tengo dos ejemplos por acá, los tengo escritos, porque si me pongo a digitarlos, pues se me va a hacer muy largo el video.
Entonces, yo ya lo tengo acá, solamente voy a explicar lo que hace y cómo lo hace. Como estamos trabajando con un lenguaje de programación puro, que es PHP, entonces de antemano yo ya sé que necesito un servidor local que me procese PHP. Como ya tenemos WAM Server instalado, ya lo manejamos, vamos a utilizar WAM Server para procesar las páginas PHP. Así que yo ya tengo abierto mi WAM Server, ya lo tengo habilitado. Por acá tengo también un editor de texto. Y voy a abrir esto que tengo acá para que veamos qué es lo que hace y luego vemos cómo lo hace. Voy a ir a mi localhost. Bueno, de antemano, antes que llegue ahí, la carpeta donde tengamos nuestro proyecto debe ser la misma carpeta que utilizábamos en el módulo 1. Es decir, disco C, WAM64, www, y ahí vamos a tener las carpetas, una carpeta por proyecto para tenerlo más ordenado, y desde ahí desde ahí lo voy a correr con mi localhost. Entonces, si yo voy acá a mi localhost, yo tengo una carpeta que se llama Ajax1 y tengo un archivo que se llama index. Entonces, por lógica me va a cargar el archivo que se llama index. Entonces aquí tengo una caja perdón, tengo un texto y tengo un botón que dice tráeme el texto. Acá dice ejemplo Ajax 2, era 1, perdón, ahí me equivoqué, era 1. Y acá dice tráeme el texto. Cuando yo le doy tráeme el texto, me aparece un mensaje que dice hola alumnos de tercero. Esto es lo que hace el ejemplo. Ahora vamos al código para ver qué es lo que hace o cómo lo hace, mejor dicho. Tengo 3 archivos que componen mi sitio. Tengo index, HTML, tengo javascript.js y tengo un archivo de texto llamado texto.txt. Ajax tiene el mismo tipo de archivo, digamos, que JavaScript, que es .js. Entonces, por eso es que dice acá .js. Es prácticamente, se les va a hacer muy conocido o un poco quizás conocido a JavaScript, lo de Ajax. Veamos qué es lo que tenemos entonces. Vamos a index.html y acá lo que tengo simplemente son 2 contenedores. Tengo un div que le he colocado como ID contenedor y tengo un botón que este es el que va a interactuar de primero. Tengo un botón que de ID yo le he colocado la palabra traer. Y tengo un div que está en blanco, no tiene nada. Y de nombre o como ID yo le he agregado a este div contenido. Entonces, ¿qué es lo que hace? Yo también tengo un archivo de texto llamado texto.txt con un mensaje. Entonces, lo que Ajax va a hacer es eh, salir, digamos, salir de esta página e ir a este archivo y extraer lo que él tiene y colocarlo adentro de este div que se llama contenido. Lo va a colocar adentro de este div, va a colocar el texto que encuentre en el archivo llamado texto.txt y lo vamos a hacer accediendo a los elementos de HTML a través de la propiedad getElementById. Si vieron JavaScript, eso les debe de sonar muy familiar también. GetElementById o document, sería completo, document.getElementById. A través de ese comando yo accedo a los elementos HTML para hacer con ellos cualquier modificación que yo necesite hacer. Entonces, por eso les decía y se los repito, si vieron JavaScript, muchas cosas se les van a hacer bastante conocidas. Al final, antes de cerrar el body, yo tengo por acá una línea donde he agregado un script.
y ahí he agregado básicamente la página que me va a contener el código Ajax. ¿Por qué lo he agregado al final? ¿Por qué no lo agregué en la cabecera de HTML? Porque el archivo JavaScript o el archivo que tiene el contenido de Ajax necesita interactuar con los botones o con el contenido HTML. Entonces, para poder interactuar, yo necesito que HTML tenga cargado todos sus contenidos o todos sus elementos. Entonces, por esa razón es que lo he colocado al final. Y lo más correcto siempre es colocarlo al final. Los documentos .js, mejor colocarlos al final para que se pueda, para que no vaya a haber algún problema al momento de interactuar con los elementos HTML. Entonces, ¿qué tengo acá? Esta quizás es la parte más interesante o la parte que nos debería de interesar, lo que es Ajax. Tengo también un documento que se llama JavaScript y este es el código Ajax. Veamos qué es lo que tiene entonces el código Ajax. Primero lo que yo necesito hacer es, como recuerden que tengo index.html, él va a cargar todo el contenido HTML y por último va a cargar este documento que se llama javascript.js. ¿Y qué me va a cargar entonces? Lo que me va a cargar es lo siguiente, lo que estamos viendo. Pero ¿qué hace todo esto? Tengo una línea que dice var traer, es una variable. Var, estoy definiendo una variable que se llama traer. Le he colocado de nombre traer porque el botón que tengo acá se llama traer, pero no precisamente tienen que ser iguales. Este nombre de variable pudiese ser cualquier nombre, lo que a mí se me hubiese ocurrido. Pero igual, a mí se me ocurrió colocarle traer, igual como tiene el ID el botón. Repito, no es necesario que se llamen igual esta la variable con el nombre del botón, no es preciso. Entonces lo que hago es a través de document.get element by ID voy a acceder a un elemento. ¿A qué elemento voy a acceder? Al elemento que se llama traer. Y voy a acceder a través de su ID. Por eso dice by ID. Voy a acceder a él a través de su ID. Entonces, ¿quién tiene de ID traer o quién se llama traer? Si voy acá, yo veo que mi botón tiene como ID traer. Entonces con esta línea lo que yo estoy haciendo es accediendo a un elemento que tiene como ID traer. Entonces ya accedí a él. Ahora yo puedo capturar cualquiera de los eventos que este elemento tenga. Entonces acá en la siguiente línea yo digo traer, que es la variable, básicamente el elemento, y tengo por acá el evento, el escuchador de eventos, mejor dicho, add event listener. Así que eso es una palabra bien común de JavaScript. Así que yo supongo que ya lo conocen un poquito. Es el escuchador de eventos. Entonces yo estoy diciendo que voy a escuchar el evento del elemento que se llama traer. ¿Y qué elemento voy a escuchar en este momento? ¿O qué evento va a escuchar este código? Va a escuchar el evento click. Y cuando haga clic o escuche el evento clic, lo que va a hacer es ejecutarme esta función. Una función que se llama cargar texto. Entonces, si al momento de hacer clic en el botón que se llama traer, me va a ejecutar o me va a llamar una función llamada cargar texto, entonces obviamente debe de existir una función llamada de esa manera. Y precisamente es la que tengo acá abajo. Tengo una función llamada cargar texto que lo que hace es lo siguiente. Primero crea un objeto del tipo XML HTTP request. ¿Qué es esto de XML HTTP, request? Es un objeto que me sirve para hacer conexiones al servidor, para enviar o extraer documentos, información, datos, registros del servidor o de documentos externos. Entonces lo primero que hago es crear un objeto de este tipo para poder salir hacia otros archivos o al servidor directamente. Entonces ya creé el objeto. Lo siguiente que voy a hacer es abrir una conexión
para poder acceder hacia afuera, para poder ir a este archivo. Entonces abro una conexión. Recuerden, el objeto que hemos creado se llama conexión, así se llama el objeto se llama conexión. Entonces voy a abrir la conexión. Bueno, de hecho aquí tal vez no nos confundimos porque el objeto también se llama conexión. Entonces le digo objeto.open, con eso voy a abrir la conexión y este recibe tres parámetros. Recibe el método a través del cual vamos a hacer la petición. Recuerden que existe el método get y existe el método post. En este caso yo le he dicho que lo haga por método get. El siguiente parámetro es la URL, la dirección hacia cuál vamos a hacer la petición. Y en este caso, como es un archivo, pues se escribe el nombre del archivo. Y por último tiene un valor booleano que puede ser true o false. Este valor booleano lo que me determina es, me define el orden del flujo de los eventos. Esto es un poquito medio complicado de explicarlo, pero no lo vamos a usar. Solamente debe de ir true ahí para que se haga de manera asíncrona. Entonces, ya abrimos la conexión. Y este objeto de tipo XML HTTP request tiene varias propiedades. Entonces aquí vamos a hacer uso de varias propiedades para poder acceder a este texto que tenemos acá en el documento texto.txt. Una de sus propiedades se llama onReadyStateChange. onReadyStateChange lo que hace es ejecutarse cada vez que hay un cambio de estado en la conexión. La conexión puede tener 5 estados, son números enteros, va del 0 al 4 y cada una tiene su propio concepto, digamos. Por ejemplo, si tiene el valor 0 significa que la conexión no está inicializada. Si tiene el valor 1 es una conexión establecida, es decir, si hay una conexión. El 2 significa que ha recibido o se está recibiendo una petición en el servidor. Si tiene el valor 3, se está enviando información entre el cliente y el servidor. Y si tiene el valor 4, es que la conexión se ha completado satisfactoriamente. Cada vez que hay un cambio de estado, esta función o esta propiedad que se llama onReadyStateChange ejecuta la función que yo le programe. Es decir, cada vez que se cambie de 0 a 1, de 1 a 2 hasta llegar al 4, que es una conexión establecida, ella o él, bueno, ella sería esta propiedad, va a ejecutar esta función, la función que yo le programe. Entonces acá yo le digo que cuando haya un cambio de estado, que ejecute esta función. ¿Y que tiene esta función? Aquí tengo un if y lo que hace es, con una propiedad que se llama readyState, me verifica qué número entero tiene. Entonces dice if objeto. Recuerden que esta conexión es un objeto del tipo HXML HTTP request. Entonces, este objeto punto readyState me dice o pregunto si es igual a 4. Recuerden que 4 es una conexión completada con éxito. Entonces, pregunto que si tiene la propiedad readyState en 4. Si eso es cierto, todavía le agrego una condición más y digo, y connection status igual a 200. El estado también puede tener otro estado que puede tener 3 estados más diferentes. Puede tener 200, que es una respuesta correcta, es decir, yo hice una petición al servidor, tengo como ready state 4, significa que es una conexión completada, pero puede ser que aunque se haya completada la conexión, puede ser que el estado no sea el correcto. De repente puede ser que el archivo que yo busque se haya borrado. Pero si tiene el estado 200 significa que es una respuesta correcta. Es decir, se ha completado la conexión y aparte de eso, está lo que yo realmente estoy buscando, un archivo en este caso, un archivo que se llama texto.txt. También puede tener el estado 404, que es el que nosotros muchas veces vemos en internet cuando alguna página ha sido removida y nos aparece ahí el número 404 en grande, que la página ya no está. O podemos tener también el error 500, que es un error, ese ya es un error interno
del servidor. Pero si tenemos entonces un ready state igual a 4, significa que la conexión se ha completado. Y si tenemos la propiedad .status en 200, significa que aparte de que la conexión se completó, también hemos encontrado satisfactoriamente el servidor al cual nos queremos conectar y el elemento que buscamos en ese servidor. Entonces, como estos dos elementos y estos dos elementos son ciertos, se va a ejecutar este contenido. ¿Y qué tengo en este contenido? Bien sencillo. Tengo una variable que se llama contenido y que esta línea prácticamente me está permitiendo acceder al elemento HTML a través de su ID al elemento que se llama contenido. Si voy a HTML, yo veo que tengo un div en blanco, un contenedor en blanco, no tiene nada, pero como ID tiene de nombre contenido. Entonces con esta línea lo que yo estoy haciendo es simplemente acceder a ese control o a ese elemento. Entonces, ¿qué hace esta otra línea? Esta otra palabra les va a parecer muy conocida, inner HTML. Es un elemento que me permite a mí insertar dentro de un elemento texto o un enlace, una imagen, pero yo puedo incrustar algo dentro de ese elemento. Entonces yo en esta línea anterior accedí al elemento que se llama contenido, ya vimos que es un div. Entonces le digo con esta línea, objeto.innerHTML va a ser igual al objeto.responseText, es decir, lo que recogí o lo que está en el texto, el texto que está en el documento, lo va a agarrar y lo va a colocar dentro del elemento que se llama contenido, que es este div, que tiene como ID contenido. Por eso es que si yo ejecuto esto, cuando le doy tráeme el texto, lo que me aparece es hola alumnos de tercero, que es el texto que yo tengo aquí en este archivo llamado texto.txt. Entonces, un poquito enredadito, un montón de conceptos nuevos, un montón de propiedades nuevas que eh, difícilmente nos las vamos a aprender todas. Es un montón de cuestiones que, que tiene este Ajax y JavaScript. Son un montón de cosas bastante complejas si no se practican demasiado, pero yo espero que algo aunque sea aprendamos de esta nueva tecnología. Así que voy a pasar al otro ejemplo, para ir un poquito rápido, voy a pasar al otro. Y lo que tengo es eso, tengo una lista con nombres que al darle clic sobre el nombre, me aparece hola y el nombre de la persona que yo le he dado clic. Acá simplemente tiene un poquito de CSS, por eso es que se ve así. Y tenemos acá un elemento abajo donde aparece el nombre de la persona. Veamos entonces qué es lo que tenemos a nivel de código. Tengo 4 archivos. Bueno, este es el CSS, que me le da la apariencia. Tengo las funciones y veamos primero el index. Lo que tengo en index simplemente son enlaces. Tengo archivos, tengo enlaces, perdón, tengo enlaces. Y estos me redireccionan hacia una página. A una página que se llama página1.php y como parámetro están mandando una variable que se llama code y a la par tienen un valor asignado a esa variable. El primer enlace envía code igual 1, la siguiente code igual 2 y así sucesivamente hasta llegar a code igual 5. Tengo 5 enlaces y cada una redirecciona a página1.php enviando la variable code igual a cada uno de los números enteros del 1 al 5. Alguien pudiese decir, pero si usted dijo que Ajax era asíncrono, significa que no hay redireccionamiento hacia otra página. ¿Por qué está diciendo que redirecciona hacia otra página? Ya vamos a llegar ahí, realmente no redirecciona. Esto que dice acá, href, realmente no se da, no redirecciona, pero ya vamos a llegar ahí. Así que en ningún momento nos va a sacar de la página y nos va a redireccionar a otra. Así que tranquilos, ya llegamos ahí.
Y también tenemos un div más abajo, tenemos un div que dice que se llama, que tiene como ID detalles. Ese div es este, donde aparece hola y el nombre de alguien. Ese es el div que se llama detalles. Entonces veamos qué más tenemos acá en Ajax. Vámonos a Ajax. Creo que aquí está la parte más compleja. En Ajax está la parte más compleja. Bueno, veamos primero PHP. ¿Qué tiene PHP? PHP lo único que hace es recuperar la variable code. Recuerde que el enlace manda una variable code con el valor de 1, 2, 3 o 4 o 5. Entonces lo único que hace PHP es recuperar esa variable y el valor que trae, si es 1 o al 5, cualquiera de ellos. Y depende del valor que traiga, pues así él imprime un, hola y el nombre del fulano. Así que solamente eso hace, recupera el código e imprime un mensaje. Lo más complejo está en Ajax, acá en el archivo que se llama funciones.js. Y este documento debería estar incrustado en el index. Y lo he incrustado en la parte de arriba. Lo vamos a incrustar abajo. Vamos a colocarlo abajo y ahí está funcionando. Vaya, veamos esta parte, que es la parte que tiene la parte más compleja. Tengo como línea 1 el escuchador de eventos. Y lo que se ejecuta primero es el evento load, es decir, el evento que carga la página. Al momento de cargar la página, él automáticamente nos inicializa una función que se llama inicializar eventos. Inicializar eventos. Entonces, si tengo una función que se llama inicializar eventos, debe de existir esa función y de hecho acá la tengo. La función inicializar eventos lo que hace es crear un vector de tipo asociativo que guarda en él, bueno, recorre del 1 al 5 obteniendo, bueno, accede primero al elemento que se llama enlace. Aquí está, dice que accede a través de document.getElementById a enlace y le concatena un número entero que se llama f, que es el que tengo acá, como se da del 1 al 5, le concatena un valor, enlace 1, enlace 2. ¿Por qué? Porque si voy a HTML, yo veo que el ID del link es enlace 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, para acceder exactamente al nombre del elemento que se cliqueó, yo necesito la palabra enlace más un número entero para saber si fue el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5. Entonces, con esta F, él le concatena el número entero. Entonces, ya accedimos al elemento que se llama enlace, le concatenamos el valor entero al cual hicimos clic y vamos a escuchar a través también del escuchador de eventos add event listener su evento click y vamos a ejecutar la función que se llama presión enlace. Entonces busco la función presión enlace y esta función utiliza un argumento que se llama y aquí esta línea es lo que decía hace un momento. Esta línea que dice e.preventDefault lo único que hace es evitar que se dé un redireccionamiento. Recordemos que lo que tenemos es un enlace. Significa que se debería de ir a otro lado. En el href que tiene ahí debería de irse para ahí. Pero con esa línea de e.preventDefault lo que hacemos es evitar que se dé el redireccionamiento a otra página. Ahí funciona la parte asíncrona de la página Ajax. Entonces seguimos la siguiente línea, lo único que hace es
acceder al atributo get con get attribute a href. Si yo voy a HTML, veo que tengo el atributo href de cada uno de los enlaces. Entonces, con esta línea lo que hago es acceder a ese atributo. Acceder a ese atributo y extraigo esto. Donde dice página 1, code, hasta acá. Yo extraigo esa parte. Extraigo esa parte y lo coloco en la variable URL. Luego, antes de finalizar esta función, vuelve a llamar otra función que se llama cargar nombre y como parámetro le pasa la URL recuperada, que en este caso sería esto que tengo acá, esto en morado que están viendo ahí. Entonces venimos y nos vamos a la función que se llama cargar nombre. Aquí yo creo una variable llamada conexión 1 para abrirla y poder acceder a la página que se llama página 1.php. Y acá es lo mismo que teníamos en el ejercicio anterior, en el ejemplo anterior. Yo creo un objeto del tipo XML HTTP request. Con ese objeto yo voy a poder acceder al evento onReadyStateChange para ver si es 4, porque 4 recuerden que es completado. Y acá se auxilia de otra función que se llama procesar eventos, que simplemente me dice, mire, véame si readyState es igual a 4. Si es igual a 4 significa que la conexión se completó. Y si se completó me dice colóqueme en detalles. Recuerden, detalles es este div con ID detalles. Detalles se refiere a esto. Y me dice, mire, póngame en detalles con inner join response text. Es decir, lo que fue a agarrar a la página 1.php. Y aquí en la conexión pues le manda los 3 parámetros, que lo hace a través del get, le envía la URL. La URL desde dónde viene, viene de la función anterior, viene de lo que se recuperó en el atributo href del enlace. Entonces href lo que lleva es, perdón, la variable URL lo que lleva es esto, lo del parámetro href. Tiene esto, entonces eso es lo que se pasa. Eso es lo que se pasa como parámetro en la URL. Entonces le está diciendo, vaya a la página 1, vaya a la página 1 y como código lleve, pues puede ser 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo de donde se haya hecho clic. Y si se dio el ready state 4 que se completó la conexión, pues me dice lo que recuperó de página 1.php, agréguelo o insértelo en el elemento que se llama detalles, utilizando inner HTML. Y si no pude recuperar nada, si se dio cualquier error, solo colóqueme el texto que diga cargando. Entonces, si hay cualquier error, lo que me va a aparecer acá es la palabra cargando. Acá en vez de decirme la frase esta, me va a decir cargando. En el caso de que haya habido cualquier error al momento de procesar la petición entre Ajax y el servidor. Ahorita lo hemos hecho con una página HTML y en esa página HTML pues tenemos alguna frase. Pero perfectamente todo esto lo pudiésemos hacer con una base de datos, conectándonos a ella, extrayendo datos o enviando datos de manera asíncrona. Eso lo vamos a hacer la próxima semana, ya conectándonos directamente a una base de datos para extraer o enviar datos de manera asíncrona. Así que este es el resultado del ejemplo número 3. Da clic y va a traer lo que tiene el archivo que se llama página 1.php. Pero si se fijan, PHP tiene un montón de texto, pero solo me extrae dependiendo el if, dependiendo el valor que lleve la variable code. Eso prácticamente sería un pequeño detalle con Ajax. Aquí ya se vuelve un poco más complicada la cosa. Hay muchos términos, muchas palabras nuevas, mucha sintaxis nueva y aquí ya se vuelve un poco más complejo, como decía hace un momento. Así que vamos a hacer una pequeña práctica para finalizar la introducción a Ajax, una pequeña práctica
va a ser una práctica, una tarea que no va a tener ningún porcentaje. Hasta la próxima semana no va a tener ningún porcentaje. ¿Y qué va a consistir, en qué va a consistir la pequeña práctica? Vamos a hacerla un poco parecido a este ejemplo de último. Vamos a colocar tres botones. Imagínense tres nombres de animales, un nombre de animal en cada botón y que al darle clic a ese botón en la parte de abajo le aparezca una descripción de ese animal. Por ejemplo, si le di clic a gato, que me aparezca toda la descripción ahí del gato. Si le di a perro, pues que me aparezca toda la descripción de perro, pero sin que se vaya a otra página. Es decir, lo va a hacer de manera asíncrona, utilizando Ajax. Si usted se fija, todo lo que yo he hecho acá, la URL no se ha movido para nada. Ella sigue estando ahí en Ajax 3, que es el nombre del documento, y de hecho he caído a index de una vez, a index.html, pero acá si se fija todo se está haciendo de manera asíncrona. Entonces la idea esa es, solamente es un pequeño ejercicio con tres botones, repito, y cuando clique un botón pues que me muestre la información de esa mascota en la misma página en la parte de abajo.